Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Dice, parábola del fariseo y el publicano. Les invito a ponerse de pie, la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios en una actitud de reverencia. Dice así, en San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento. Amado Dios, te doy gracias en esta noche, Padre, por esta palabra, Señor. Y te pido, Señor, de que tú me ayudes, Señor, que pueda, Señor, hablar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, en esta noche. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Lo que yo quiero hablaros en esta hora es acerca de lo que está sucediendo en las iglesias. No necesariamente, bueno, yo creo que en todas, ¿no? Voy a hablar en esta noche acerca de 10 cosas, pero tal vez no lo pueda abarcar todos por el tiempo. Pero voy a hablar de 10 cosas acerca de una iglesia que tiene el espíritu de legalismo. Amén. El espíritu de legalismo. ¿Y qué es el espíritu de legalismo? Vamos a ver nosotros ahí qué es lo que hace, qué es lo que provoca, qué es lo que sucede. Entonces, dentro de la iglesia, cuando hay ese espíritu dentro de la iglesia. Vamos a ver también que hoy día en las iglesias, la persona más peligrosa en la cristiandad, como en los tiempos de Jesús, es el fariseo, que predica la santidad, pero su falsa santidad es una santidad legalista, producido por leyes, por reglas, y su justicia carece de la alegría y la paz del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos por reglas? No, esto no está bien, esto está mal, esto de acá no se debe hacer. ¿Qué es lo que sucede? El cristiano vive triste. Contristamos al Espíritu Santo. Muchos creen que el Evangelio son reglas. Dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben tomar, porque ahí no voy a ir a fiestas, porque ahí el joven dice, no voy a la discoteca, así que por lo tanto yo no voy a la iglesia. La iglesia es para ancianos, la iglesia es para adultos, la iglesia no es para mí, yo soy todavía joven, así que... Entonces la gente siempre... Mayormente la mayoría, por no decir todos, relaciona el Evangelio con normas, con reglas, con prohibiciones, y hacen ver de esa manera a un Dios enojado, a un Dios airado, que si tú no haces una cosa, Él se va a molestar. Y eso está muy alejado de la realidad. Hay mucha gente, por ejemplo, piensa de que si tú te pintas el cabello, Dios se va a molestar. O piensa que si tú te pones pantalón, Dios se va a molestar. Estás en pecado. Y ese es un espíritu de legalismo que está dentro de las iglesias. Y eso ha venido, ¿por qué? Por una mala interpretación de la Biblia, porque muchas veces no nos hemos detenido algunos pastores a estudiar la Biblia y no lo tenemos tan claro, y repetimos y enseñamos y la iglesia repite lo que dice el pastor, pero la iglesia tampoco ha escudriñado. Por ejemplo, lo que yo estoy enseñando acá, algunos no tienen que darlo por asumido tácitamente así, sino usted tiene que mirar en su Biblia, tiene que ver lo que yo estoy hablando está de acuerdo a las Escrituras,
Porque si usted no estudia la Biblia, entonces usted se va a quedar con lo que yo solamente le estoy hablando, le estoy diciendo, y puede ser que no sea así necesariamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, acerca de eso. Y yo quiero decirles que hay características dentro de la iglesia. Yo voy a leer algunos textos de la Biblia y usted ahí lo busca rápidamente. Por ejemplo, una de las características que voy a hablar es que los fariseos buscan siempre gloria. ¿Por qué voy a hablar acerca de esto de acá? Porque muchas veces yo analizándome, muchas veces caemos, muchos cristianos, en ese espíritu de fariseísmo dentro de la iglesia, aunque no nos hayamos dado cuenta. Entonces, en primer lugar, los fariseos buscan la gloria relacionándose con los hombres piadosos. ¿Cómo es así? Mateo 3:9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Saben por qué le decían así a Jesús? Porque indirectamente le estaban diciendo que él era hijo de fornicación. Por todos era conocido que la mamá de Jesús terrenal era María. ¿Y quién era su papá? Era José. Y se acuerdan que ella resultó embarazada y José lo quiso dejar, pero un ángel le dijo: no, porque lo que ella está concibiendo es fruto del Espíritu Santo, así que no tengas temor. Miren todo lo que tuvo que pasar José. O sea, José ni lo tocó, y antes de que se casen, ella ya estaba embarazada. Y era algo escandaloso en aquel tiempo. Una mujer tenía que casarse virgen, llegar al matrimonio así. Entonces, todas esas cosas eran conocidas por la gente, y le tiran una indirecta. No penséis que decir que dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre. Y decían: nosotros no somos hijos de fornicación, a Abraham tenemos por padre. ¿Qué hace un fariseo? Un fariseo sabe que si él se asocia con un hermano, quieta una reputación de ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, entonces él, ¿para qué lo hace? ¿Para qué se acerca o se asocia? Para que pueda reclamar que él es así. ¿Por qué? Como lo ven siempre con él, entonces él también debe ser una persona piadosa, una persona consagrada, una persona santa por asociación. Hay muchos cristianos también hoy en día que buscan ser, por ejemplo, miembros de una iglesia, de una denominación, por la reputación que tienen. Dicen: no, yo soy. Cuando le preguntan: ¿tú eres cristiano? Y miren lo que dicen ellos, miren lo que dice un fariseo, el que tiene ese espíritu. Dice: sí, yo soy miembro de la iglesia tal, un nombrezazo, y el pastor tal, ahí somos como 1000 personas, y el pastor tal. ¿Por qué? Porque a él le preguntaron nada más si es cristiano, y él está diciendo que de tal iglesia grande, que su pastor es tal. Se busca siempre gloria relacionada con hombres, con denominaciones. ¿Para qué? Para que tengan una reputación de piedad. Entonces ellos viven de esa reputación, a pesar de que tienen, por decir, 0 en santidad, en vida espiritual. El fariseo se mezcla con la gente piadosa y da una imagen de que es santo, Entonces tenemos que brevemente ahí. Otra segunda característica: un fariseo se gloría en la justicia externa. Dice en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está hablando Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Tenemos que ayunar, orar, dar el diezmo y ofrenda más de lo que hicieron los fariseos? No está hablando de eso. Lo que Jesús está hablando, no está hablando de cantidad, lo que está hablando es de la calidad. Él está diciendo que la calidad de nuestra justicia debe ser superior a de los fariseos si queremos entrar al reino de los cielos. Y él pasó a explicar esto en los versículos restantes, cuando habla acerca de la justicia de los fariseos, que solamente era de apariencia. Y si nos analizamos nosotros en la iglesia, ¿cuántos de nosotros o cuántos cristianos solamente vivimos de apariencia? ¿Por qué vivimos de apariencia? Porque venimos los domingos, generalizando, ¿no? O cualquier día de la semana, sea la oración, sea una casa de paz, y estamos en la iglesia. Y vivimos solamente algo externo, para que nos vean cantando, alabando, escuchando la palabra de Dios, y estamos ahí. Y nos ponemos algo así como nuestras vestiduras de cristiano, y estamos ahí con olor de santidad,
y nos volvemos a nuestra casa y cambiamos. El esposo cambia, la mujer cambia. Si tú eres joven, cambias. Que hay una doble personalidad, no hay integridad, no eres completo. Entonces, ese es un espíritu de fariseísmo. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando tú vives una vida religiosa solamente de externo, de externalidad, solamente de apariencia, que en otras palabras es igual a decir hipocresía, ojo, cuidado, Dios dice que si tu justicia no es mayor que la de un escriba, de un fariseo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Porque dice la Biblia que los hipócritas, los mentirosos que aman la mentira, no tienen cabida en el reino de los cielos. ¿Están entendiendo, iglesia? Hermanos, hay que tener mucho cuidado nosotros. Hay que tener mucho cuidado en la gloria, en la justicia externa. Ellos se vanagloriaban de la obediencia a la ley de Dios exteriormente. Ellos habían hecho más de 365 reglas. O sea, casi una regla por día. Habían añadido a las escrituras mucho más. Ellos eran personas intelectuales. Solamente sabían las reglas, las normas de la ley. Pero eran como un cascarón, algo hueco. De tal manera que si una gallina, escúcheme bien, ponía un huevo el día sábado, ellos no lo comían ese huevo. Porque la gallina había transgredido el día del reposo. Pobre gallina. Y es así que si había un insecto que les estaba picando, ellos no lo mataban, porque eso demandaba esfuerzo, era trabajo. Así que el día sábado no se trabajaba. ¿Hasta dónde ellos eran con sus reglas, con sus preceptos? Y muchas veces dentro de la iglesia eso se ha puesto dentro de los miembros, reglas, doctrina de hombres, mandamiento de hombres, y no es de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros vivimos solamente por reglas. Si nosotros pensamos que solamente el evangelio son cargas, que no debo tomar, no debo hacer eso. A mí en lo concerniente el evangelio lo entiendo de otra manera. El evangelio no te prohíbe. El evangelio no prohíbe a nadie nada. El evangelio lo que te dice es que tú eres templo del Espíritu Santo. Y tú tienes que cuidar tu templo. No le vas a echar bebida, no le vas a echar coca, no vas a fumar, porque es destruir tu templo. Y dice, el que destruye el templo de Dios, yo también lo destruiré. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. A uno le avientan Coca-Cola, le avientan cosas dañinas a nuestro cuerpo, y después nos enfermamos. ¿Y qué es lo que sucede? Decimos, Señor, sáname. Pero tú te has enfermado. Tú te enfermas, no te cuidas. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros en cuanto a todas estas cosas. La persona que vive por reglas, vive una vida triste, una vida vacía, una vida que solamente quiere agradar a Dios. Y yo quiero decirte en esta noche que no hay nada que tú puedas hacer. Escúchame bien, no hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. Tú puedes ganar 20 almas. A Dios no le sorprende. A Dios ni le vas a provocar ni siquiera una sonrisa a Dios. O sea, eso no, para Dios, todo lo que tú hagas no te recomienda más a Dios. Dios no te va a querer más. Si tú ayunas más que el pastor, tampoco, porque esa es una disciplina personal. Es tuyo, tu responsabilidad hacerlo. Bien lo haces o no lo haces. O quieres venir al ayuno, hazlo. Pero ¿con qué actitud lo haces? ¿Para que te vean? Entonces, pues ¿saben por qué? Porque nuestra salvación no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para ganar la entrada al cielo, sino que todo es por gracia, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado todo gratuitamente y no hay nada que tú puedas hacer. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Cuando tú sabes eso, que la salvación no es por obra, no es por regla, lo que tú hagas, y es por gracia, tú tienes paz, tranquilidad. Señor Jesús, tú lo hiciste todo por mí. Lo que yo tengo que hacerte es amarte, servirte de corazón, voluntariamente. O alguien nos ha obligado a venir a la iglesia. Yo personalmente no obligo a nadie. Yo cuando predico algo, no hago sentir mal a la gente. Yo trato de que usted sea libre, que usted voluntariamente venga, le sirve a Dios porque usted quiere servir a Dios, porque usted le ama a Dios. Y ese es el motivo. Entonces, ellos se vanagloriaban de su obediencia a la ley solamente externamente. Otra característica es que los fariseos no se mezclan con gente pecadora. Y dice en Mateo 9:11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come
vuestro maestro con los publicanos y pecadores. Miren, fuera un escándalo ahorita si al pastor lo vieran ahorita, pienso, cortándose el cabello en un homosexual. Como el pastor ahí, un hombre de Dios, cortándose ahí, un nombre, pongámoslo, no me viene a la mente, Sandra, se está cortando en Sandra, y él es un hombre que es homosexual. ¿Cómo se va a cortar ahí? ¿Cómo le va a tocar? ¿Cuántos demonios tendrá? Y estamos así, en todo lo vemos, hermanos, demonios hasta en la sopa. Y sabes una cosa, muchas veces Jesús tuvo ese inconveniente. Él estuvo con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, con los desahuciados, y le criticaban. Mire, es un profeta, ¿por qué se junta con la gente pecadora? Ay, no, me voy a manchar, ¿por qué voy a estar con ellos? Hermanos, es todo lo contrario lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer, hermano. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia no ganamos gente? Porque yo no sé de dónde han aprendido que los cristianos, y yo creo que es un espíritu de fariseísmo, que usted se viene al evangelio, viene a la iglesia, y usted ya no quiere juntarse con sus amigos, usted ya no quiere frecuentar sus familiares. No, porque ya yo soy cristiano, y esos son mundanos. ¿Por qué me voy a contaminar? ¿Sabes una cosa, hermano? La persona que viene a Cristo es la persona que más nueva y viene a Cristo, más gana almas, porque todavía tiene contactos, tiene relaciones, su familia, sus primos, y los trae a la iglesia. Pero una persona que ya tiene 20 años, ya su vida se desenvuelve tanto en la iglesia, solamente con hermanos, y tanto, ya pierde el contacto ya con las personas que no son cristianas, y ya no nos relacionamos. ¿A quién le va usted a predicar? ¿A quién usted le va a influenciar? ¿A quién usted le va a testificar? Si solamente se junta con cristianos. ¿Me dejo entender? Ya no hay contacto con la gente. ¿Y quién necesita de Cristo? ¿Es otro cristiano? No, es su familia, es su sobrino que no conoce a Jesús, es su hija que no conoce a Jesús, es su vecino. ¿Y por qué nosotros ya hemos hecho como una burbuja? Ya no estamos excluidos de ellos. Tenemos que relacionarnos, que ellos vean la luz, que Jesús brille en tu vida con tu testimonio, para que ellos vean y puedan tener hambre, deseo de conocer al Dios al cual tú sirves. Entonces los fariseos se mezclaron solo con su propio grupo, su club de santos. No querían reunirse con los demás. Criticaron, y con eso no quiere decir que tú te vas a juntar con tus amigos y vas a participar en tomaderas, en bailes, todo eso, no. Sino tú vas a estar ahí para hacer la diferencia. ¿Me están entendiendo? Ahora, criticaron a Jesús por mezclarse con los pecadores. Ahora, por ejemplo, un fariseo no asistirá a la recepción de la boda de un familiar sin convertir, porque siente que se va a contaminar. Entonces, yo quiero decirte, hermanos, que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿A quiénes vamos a afectar con el evangelio? Ahora, los fariseos también eran personas, dice Mateo 9:14, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Eran, entre comillas, súper espirituales. Entonces los fariseos obligaban a la gente a ayunar y a orar. Hicieron hincapié en las disciplinas como el ayuno, como un medio para llegar a ser espiritual. Miren, hermano, yo conozco a gente que ayuna más que yo, y ayuna, hermanos, creo que mensual ayunan 3 días, ayunan, oran, hermanos, se levantan pero ¿saben una cosa? Pero no cambia sus vidas, no cambia. Tienen una lengua, hermanos, tan venenosa, son tan toscos en su hablar para ofender. Y usted dirá, pero ¿por qué esa persona si ayuna, si ora, debe estar más cerquita de Dios y no debe estar? No, hermano, no es así. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos eran campeones ayunando, pero ¿eran espirituales? No eran espirituales, eran criticones. Eso no te garantiza nada, hermano. Es como, por ejemplo, venga una persona y predique y Dios lo use en profecía, ¿tendrá una teología correcta? Muchas veces no. Muchas veces está equivocado en ciertas cosas de doctrina, pero Dios lo usa. Dios lo usa, nadie lo puede negar. Entonces, hermanos, yo quiero decirte que nosotros tenemos que entender
que jamás Dios obligó a la gente a ayunar. No obligó. Y aquí en la iglesia, cuando nosotros ayunamos, desmotivamos. Decimos, hermano, por el ayuno es importante para matar la carne, acercarnos más a Dios. Pero no decimos, uy, el ayuno te va a hacer más súper espiritual y esto tienes que venir a ayunar, sino es una disciplina personal. ¿Por qué disciplina personal? La iglesia convoca ayuno cada 2 meses, pero usted puede, si quiere, hacerlo mensual en su casa. Pero ¿qué sucede cuando la gente, por ejemplo, ayuna? Dice, y cuando tú le preguntas, por ejemplo, dice, a la persona le dice, hermano, quiero contarle algo. Y tú escuchas a la gente, ese espíritu de fariseísmo. Hermano, quiero contarte que he tenido mis 3 días de ayuno y lo que Dios me ha revelado. Mira lo que está aquí. ¿Quiere saber que he ayunado 3 días? Y hacen hincapié siempre en eso. He ayunado, estoy ayunando, estoy haciendo eso. O sea, tratan siempre. ¿Qué dijo Jesús? Que si tú ayunas, dice que lávate tu cara, ¿no? Para que no te vean que has ayunado. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Acaso dice, anda pregonando y diciendo, he ayunado para que te digan que eres súper espiritual? No. Entonces, nosotros tenemos que entender, el ayuno tiene valor delante de Dios solamente cuando es voluntario. De lo contrario, se convierte en una obra muerta. En una obra muerta. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, a Jesús le decían así, ¿ven? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Aquí le decían a Jesús, es comedor y bebedor. ¿Saben cuál fue el primer milagro de Jesús? Que muchas veces es chocante. No fue un milagro espiritual, y fue el primer milagro. Jesús hizo vino. Y se calcula más o menos que hubo 200 invitados, y si sacamos 600 por las tinajas, cabían 600 litros de vino. Es decir, si había 200 invitados, le tocaba 3 litros de vino por persona. Ahora, que usted diga, no, pero este no fue vino fermentado, fue vino, zumito de vino. Yo quiero decir que en la Biblia habla de jugo de uva y vino. Son cosas diferentes. Pero la Biblia dice que fue vino. Bueno, y ¿saben una cosa? ¿Y cuál era la necesidad de hacer tanto vino para ellos? ¿Por qué Jesús lo hizo? Entonces, pudiéramos pensar, pero ¿por qué Jesús hizo vino y no suena tan un milagro tan espiritual? Por ejemplo, como resucitar a los muertos. Una razón para hacer este milagro, porque Cristo vino, hermanos, que con este milagro la gente, hermanos, pueda ser algo chocante, y para que ellos puedan entender que solamente la religión no es de cosas externas, no es de cosas externas. En Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Prohibiciones. Y hermanos, el Evangelio no son prohibiciones. Cuando tú sabes la verdad, tú tomas una decisión. Cuando tú sabes la verdad, tú tomas una decisión conveniente para ti. Los fariseos son muy críticos con los demás en las cosas pequeñas. En Mateo 12:1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados de un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que es lícito, lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mire, los fariseos sabían que la ley permitía arrancar grano para comer cuando alguien caminaba por el campo. Pero lo que ellos pusieron en duda aquí fue, por eso es que los discípulos estaban diciendo este trabajo en un día de sábado. O sea, estaban acusándolo a Jesús que estaba trabajando en un día de reposo. Y eso era lícito, porque él no estaba arrancando solamente. Los fariseos eran muy críticos por cosas pequeñas. Le preguntaron a Jesús en otra oportunidad por qué no se lavaba las manos ritualmente, como se enseña en las tradiciones de los ancianos. Entonces siempre ellos están mirando lo más mínimo, lo más pequeño. El espíritu de fariseísmo es así. Te mira lo más pequeño y te critica. No, así no es. Un momentito. No, así no. Eso tampoco, eso no es así. Eso tampoco lo otro. Entonces, la crítica por cosas pequeñas. Entonces, a Jesús
le hicieron hincapié acerca de eso porque no se lavó las manos. Y Jesús le hacía una pregunta, dice, lo que entra al estómago no contamina, lo que entra, sino todo eso sale y se va a la letrina, dijo, sino lo que está en el corazón. Jesús se fue a la raíz, en el corazón manan todos los malos pensamientos. Ahora, los fariseos, otra característica, viven por reglas. Mateo 12:10 dice, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es ilícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les hace otra pregunta. Si tu oveja cae en un hoyo en el día de reposo, ¿qué vas a hacer? Le hace la pregunta. Si tu asno se cae a un hoyo, ¿tú lo sacarías? No le pudieron responder, porque sí lo sacarían. ¿Saben por qué? Porque el fariseo siempre está preocupado de sus propios bienes, pero siempre está mirando a la otra persona. No, eso está mal, eso no se debe hacer. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que orar. Y él no ora. Tú tienes que hacer esto, lo otro, y te pone carga, tú tienes que hacer esto, pero él no lo hace. Es un espíritu de fariseísmo. Entonces, tenemos que tener cuidado que muchas veces nosotros tenemos que entender, hay muchas personas, las iglesias, que los líderes fariseos, por ejemplo, tienen cuidado de eximir a sus familiares de ciertas cosas, pero a los demás sí lo hacen cumplir. Como es mi familia, como es mi hermana, como es mi cuñada, si hace algo, yo me hago de la vista gorda. A los demás lo exijo, pero como es mi familia, mis chocheras, como ellos me invitan a comer al peche, me invitan a comer por ahí, así que yo así que me hago la vista gorda. Ese es un espíritu de fariseísmo, de tener solamente nuestro grupito. Mire, entonces hay que tener mucho cuidado también con esas cosas. Los fariseos están motivados por los celos y el odio. Mateo 12:14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque Jesús predicaba, hablaba con autoridad y había celos, al punto que ellos estaban planeando matarlo. Y Jesús dijo, porque sabía que por envidia le habían entregado, Mateo 27:18. Entonces, cuando usted ve a una persona que predica mejor que usted, el fariseo ya tiene celos. Cuando ve que usted canta mejor, el espíritu de fariseísmo ya se levanta. Los celos. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque cuando hay un espíritu en la iglesia de fariseísmo, vienen los celos, viene el odio. No solo el pastor, solamente con ella no me habla, con él habla y a mí no. Cuando yo lo llamo, para mí no tiene tiempo, pero para él sí tiene tiempo. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted va a encontrar siempre una falta con el fin de criticar. Y tenemos que entender que la historia de la raza humana comienza con Abel y Caín. ¿Y cuál fue el pecado? La envidia. Otra característica es, los fariseos son sospechosos y asumen lo peor acerca de otras personas. Dice Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David, el Mesías prometido? Pero los fariseos estaban perturbados por el hecho de que Jesús hizo algo que ellos mismos no podían hacer, y por eso asumieron lo peor. Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Incluso cuando se hace algo bueno que bendice a otros, los fariseos atribuirán un mal motivo por ese hecho. Entonces yo quiero decirles que los fariseos sienten recelos de los demás y no pueden creer que alguien pudiera hacer algo con un motivo altruista, porque ellos mismos son egoístas. Entonces, si usted tiene un espíritu de fariseo, se va a encontrar atribuyendo malas intenciones a otros y los va a criticar. Eso es lo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Y eso es algo, por ejemplo, que yo como pastor tengo que tener mucho cuidado. Cuando estoy viendo otros ministerios, por ejemplo, como Dios se ve, ¿no?, por la televisión, y después no concuerda con sus vidas, cómo están llevándolo. Pero como no tenemos mucho
solamente superficialmente miramos, no damos más, pero podemos ver que hay vidas cambiadas, familias transformadas, ¿no? Yo creo que hasta ahí podemos llegar, más allá no, solamente Dios puede juzgar los hechos, las intenciones del corazón, amén. Pero hay cosas evidentes que sí se pueden, otras no están tan bien claras, ¿no? Entonces es importante que no tener un espíritu de sospecha. Ay, porque ese hermano está en la oración, no cierra sus ojos, estará en pecado. Ay, porque el pastor está sentado ahí y está en la adoración y está sentadazo ahí, ni siquiera levanta sus manos como yo lo hago, estoy en las nubes mirando. ¿Qué tendrá el pastor? Seguro algo tendrá, o algo habrá hecho, o su conciencia en la tormenta. Mire, ya son actitudes de sospecha ya. Nos estamos adelantando. El fariseo es así. Ay, ¿por qué no ora? ¿Por qué está así? Algo seguro. No está en comunión con Dios. Hermanos, nosotros no tenemos que ser así. Amén. No tenemos que estar juzgando, criticando al hermano porque no hace, si hace. Dios es el único que puede mirar los corazones. Nosotros no podemos mirar los corazones. Otra cosa que yo quiero, ya para terminar, al final ya, dice: los fariseos son muy descuidados en su discurso, hablan apuradamente. Le atribuyeron a Jesús, por ejemplo, que él echaba fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú. O sea, en otras palabras, hay cosas que no vamos a entender. Es mejor quedarse calladito, porque puede ser que Dios esté obrando, ¿no? Y nosotros estemos atribuyendo cosas que, como les dije, hay cosas que sí son claras en la Biblia, hay otras cosas que no. Último punto es: los fariseos descuidan sus responsabilidades familiares en nombre de la religión. ¿Cómo es eso? Dice la Biblia: pero vosotros decís, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, Mateo 15, del 1 al 9, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Saben lo que hacían, hermanos, antes? ¿Cuántos saben que yo, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo en eso que a la gente se le dé dinero gratis, como las ayudas sociales, todo eso? Peor en las cristianos. Es decir, si tú como hijo tienes a un padre que no lo está anciano, ya está descuidado, no lo cuidas, tú estás en pecado delante de Dios, porque la Biblia dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, tú tienes que ver en su vejez, sustentarlo. Así dice la Biblia. Y eso es lo que estaba ahí en la Biblia: el que honra a su padre. No solamente es hasta la muerte honrar a los padres. Pero ¿qué estaba pasando? Estas personas daban su ofrenda al templo y decían: esa es mi ofrenda. Es decir, ya no estoy obligado a honrar a mi padre y a mi madre, ver por ellos, porque yo ya di a Dios. Invalidaban el mandamiento de Dios por enseñanza de los hombres. Y Dios le dice que eso de ahí no. Ellos estaban haciendo mal, estaban invalidando. El honrar a los padres, al decir que una persona tenía que mantener a sus padres necesitados. Entonces, ¿qué pasaría si los hijos cumplen eso? ¿Usted cree que habría ancianos por la calle pidiendo caridad? Y saben una cosa, hay varias personas que están en la calle y sus hijos son profesionales, son médicos, son ingenieros. La pregunta es: ¿por qué están en la calle? ¿Por qué piden caridad? Porque los hijos, hermanos, no cumplen. Porque uno, no son cristianos, y porque sus padres no le inculcaron valores, principios, y están pagando las consecuencias. Los padres cosechan en su vejez lo que ellos han hecho con sus hijos, hermanos, en su niñez. No hay vuelta que darlo. Si tú has criado a tus hijos cariñosos, le has dado amor, le has dado, hermanos, responsabilidades, que sea persona responsable, hermanos, nunca te van a dejar. Tarde que temprano, si tú tienes dos, uno a lo menos te va a ver por ti. Si tú le has inculcado buenos valores y has sido justo con ellos también. Y sabes una cosa, hermano, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? No le estaban cuidando a los padres. Ellos habían dicho: ya nosotros dimos para la caja del tesoro, para el templo, así que mi padre ya cumplía. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede dentro de la iglesia? Muchas veces hay gente que dice: yo no tengo que trabajar para comer. O un pastor puede decir: no tengo que trabajar para comer porque tengo que predicar. Yo estoy haciendo la obra en el Señor. Supone que el pastor Jorge, la iglesia que estamos aquí, creo que no somos ni 15 todos en plena comunión. Entonces yo digo: ¿sabe qué? Tengo mi esposa, yo no tengo hijos. Y la iglesia puede decir: bueno, el pastor se puede dedicar a la obra porque no tiene hijos, es más fácil. Y bonito, qué bonito. Pero ¿sabe una cosa?
yo tengo que tener gastos también. A mi esposa a veces se enferma, a veces me enfermo. No solamente es comida, no solamente es llenar el estomaguito, a veces te enfermas, necesitas vestirte. Ahora te dirán, no, pero pastor, hay que vivir por fe. Te desafío a que tú lo hagas. Vive por fe, pues. Y sabes una cosa, pastor, yo puedo decir, ya no voy a trabajar porque yo soy pastor, voy a vivir solamente de los diezmos, lo que me dan, y me voy a dedicar a la obra porque tengo que visitar, predicar y así y esto. Si no tengo, me iré a un hermanito, pues calculo a las 12, me voy a su casa y de hecho que me va a invitar a algo. Así que me voy un día a visitar a un hermano, a otro hermano, y ya me aseguré ya con el menú por lo menos. Mire, las intenciones, ¿no?, que no son tan buenas. Entonces yo quiero decirle, hermanos, que muchas veces hay pastores así que todavía la iglesia no los puede sostener. Entonces dice, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar porque tengo que predicar, pues. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? ¿Sabe lo que sucede, hermano? Ese ministerio no es de bendición. ¿Por qué? Porque la esposa está mal vestida, se enferma, no tiene que ponerse los zapatos rotos, está mal vestida, y el pastor puede predicar bonito, gloria a Dios, por fe, hermano, Dios vivo por fe y esto, pero el corazón de la esposa, ¿cómo está resentido? Este hombre no me puede ni siquiera sustentar, este hombre no me puede ver por mí, por mis necesidades, y si hay hijos, peor. ¿Y qué pasa si hay otra persona que esa persona está estudiando su Biblia y la esposa está con los hijos por ahí que cocina, jala, y el pastor, no, yo estoy preparándome? Hermano, eso está mal también. Es de tener un espíritu de fariseísmo, porque se está descuidando la responsabilidad familiar en nombre de la religión. Y sabe una cosa, y muchas veces la mamá está preparando el desayuno, está cuidando al bebé que llora y él está ahí. No estoy estudiando mi Biblia, pues estoy estudiando. Hay que dejar un ratito la Biblia a un lado, hermano, y atender y ayudar a la mujer. ¿Me están entendiendo? Muchas veces dicen, no, voy a hacer la obra, voy a viajar y hago la obra, así que te quedas, esposa. Qué bonito, hermano. Todo lo espiritualizamos, ¿no? Se va a servir a Dios. Pero dice la Biblia, hermano, una parte importante de nuestro ser espiritual es asumir la responsabilidad de cualquier trabajo, escúcheme bien, de cualquier trabajo para mantener a su familia. Si usted es casado, usted dirá, pero pastor, solamente para los casados. No, para los solteros también, porque si usted no tiene una buena disciplina de soltero, de ser responsable, difícilmente lo va a hacer cuando usted se case. ¿Me está entendiendo? Difícilmente, hermano. Usted tiene que ser una persona responsable, y dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si un cristiano no provee para su casa, hermano, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo, y es blasfemado el evangelio por causa. ¿Qué es lo que sucede cuando un cristiano viene al evangelio? Si es vago, si es haragán, se vuelve trabajador, se vuelve emprendedor, se vuelve una persona innovadora, trabajadora. Yo he conocido mucha gente, aún profesionales, que patean latas. Cuando vienen a Cristo, hermanos, Dios les comienza a dar trabajo, a prosperar, a bendecir. Eso es lo que hace el evangelio, cambia a la gente, hermano. Yo para terminar, en estos días, hermanos, estuve leyendo un libro en una iglesia muy grande, pero en sus inicios no fue grande, y había el espíritu de fariseísmo. Había problemas en cuanto a la música, había problemas en cuanto a que el pastor comenzó a aplaudir y el diácono lo llamó, pastor, un momentito, aquí está prohibido aplaudir. Pero hermano, la Biblia dice, batí las manos, ponlos todos. Un momentito, pastor, yo no estoy aquí para hablar de teología, de Biblia, yo sé lo que tengo que creer. Y así que, y la iglesia se dividió, se fueron los fariseos y se quedó la iglesia con todas las personas que van a cambiar su mente. Hermanos, si tú no cambias de mentalidad, es bien cambiar o morir. ¿Me están entendiendo? Si tú no tienes tu mente aperturada para el cambio, tú vas a ser un estorbo para lo que Dios va a querer hacer en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser gente renovada, gente con una mentalidad renovada. Y yo quiero decirle, hermanos, que el espíritu de fariseísmo también es aquel espíritu que cuando una persona cae, yo te hago una pregunta: ¿cuál va a ser tu actitud? Si alguien falla, ¿le darás la mano? ¿Le perdonarás? ¿Le amarás? ¿O lo criticarás? ¿O lo dirás pecadora? El espíritu de fariseísmo no tiene misericordia, hermano. Y nosotros como cristianos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién hemos sido nosotros? Una de las cosas que yo he aprendido bastante bien, hermano, y Dios me ha enseñado así, es que yo sí tenía el espíritu de fariseísmo.
antes de ser pastor. Pero Dios trató conmigo. Yo cuando veía a una persona con un arete, no lo podía ver, hermano, en mis inicios como cristiano, porque yo había nacido en una iglesia, pues, así, legalista. Y decía, Dios mío, ¿cómo esa persona? Y peor, si Dios lo usaba a esa persona, no lo entiendo. ¿Cómo tú, Dios, puedes usar a esa persona? No entendía. Pero Dios me hizo entender, hermano, que Dios no se deja llevar por apariencia. En una oportunidad le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Tú miras la apariencia, la hermosura, pero yo miro lo que está en el corazón, en lo interior. Con eso no quiere decir que tú vas a venir con unos chavos hasta arriba, apretados, enseñando los pechos. No, tiene que haber también decoro en tu vestir. Y ¿saben una cosa? Y otra de las cosas que Dios me enseñó también es que cuando una persona falla al Señor, Dios no se escandaliza. Dios no se escandaliza. Si tú le fallas al Señor, Dios no dice, sinvergüenza ya me falló, ya, no lo voy a bendecir. Porque si Dios fuera legalista, hace rato nos hubiera matado a todos ya. Pero Dios es un Dios de misericordia. Cuando tú eres débil, cuando tú le fallas, Dios te da otra oportunidad. Porque no tienes espíritu de, Señor, mira, yo ayuno todos los días, Señor, y doy de la pimienta, el eneldo, no robo, no hurto, Señor, mira. Y el publicano, Señor, sé propicio, pecador, perdóname, Señor, perdóname. ¿Quién va a ser justificado? Y muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia va a haber personas que van a caer. Pero yo quiero decirte que ahí estamos nosotros, hermano, para tenderle la mano. Dice, hermano, levántate en el nombre del Señor. Si tú has caído nuevamente, si Dios te perdona, ¿quién somos nosotros? De darle nuestro amor, la misericordia. Porque el espíritu de fariseísmo no debe caer dentro de tener cabida en la iglesia, hermano. No debe tener cabida. ¿Quién no falla? ¿Quién no ha fallado? Yo personalmente le he fallado al Señor muchas veces, hermano. Hasta que Dios me ha ido enseñando y madurando con golpes. Y he madurado. He madurado, pero a golpes. ¿Cuántos de ustedes no han fallado? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, pongo un ejemplo, Dios le ha dado la oportunidad, el fariseo dice que el matrimonio es para toda la vida? Cuando Esther, por ejemplo, como un testimonio, Esther, me permite, y con eso termino, para que usted lo entienda. Esther, por ejemplo, tenía su primer compromiso. Y me acuerdo que cuando ella ya se estaba para que se separe, me acuerdo que yo conversé con ella y le dije, ¿sabes qué? Si tú arreglas tu vida, si tú te consagras al Señor y tú vienes al Señor, yo te voy a casar. Y otros pastores, entre comillas, no, ¿cómo es posible? La Biblia dice que hasta que se muera, que dice qué. Yo le digo, si Moisés permitió dar cartas de repudio, permitió, no era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Yo digo, ¿no hay pecado acaso que Dios no pueda perdonar? ¿Por qué Dios perdonó a Pablo de homicida, de perseguidor de la iglesia? ¿Por qué no puede perdonar a una persona que se recasa otra vez? Yo digo, ¿acaso Dios no perdona cualquier pecado? Pero la actitud del corazón de la persona que ha fallado vale mucho para Dios. No va a decir, ya yo fallé y rehago mi vida. No es así también livianamente. Tiene que reconocer también que parte de su falla en su primer matrimonio es de uno, porque la falla es de dos. Pero Dios te da otra oportunidad. Y la pregunta es, Esther, si Dios lo ha perdonado, lo ha limpiado, y lo ha perdonado, de hecho lo ha perdonado, ella es libre para alabar a Dios porque Dios lo ha perdonado, porque Dios es así. Y cuando ella vea a otra persona que falla y tenga un caso similar a ella, ¿acaso ella lo va a hundir? No, que esto, mira, no, porque ella ha bebido de la gracia, de la misericordia de Dios, y como ella ha experimentado ese perdón con Dios, entonces ella va a tener misericordia con otra persona. Ella está más capacitada para poder ministrar a otros matrimonios que fracasan más que cualquiera de ustedes. ¿Me están entendiendo? Porque ella lo ha vivido en carne propia. ¿Cuántos de ustedes, hermano? Yo como joven he tenido muchas caídas también como joven, hermano, aún siendo joven en la iglesia. Pero, hermano, he sabido reconocer, humillarme. Y Dios ha tenido por ponerme aquí como pastor. Pero ¿cuándo no caemos, hermano? ¿Pero por qué estamos criticando y señalando y mira esto? Hermano, eso no es así. Si nosotros estamos así es porque todavía hay un espíritu de fariseísmo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermano, a tener misericordia, a ser personas que amemos a Dios, pero que también amemos a nuestro prójimo. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Nos ponemos de pie. Vamos a agradecer al Señor.